Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Les voy a hablar así sin micrófono, ¿me escuchan bien? Sí. Porque los micrófonos están con una ecualización que tiene mucho efecto, que están programados para el coro, para cuando canten las canciones, entonces se escucha como con un eco especial. Pero no quiero que eso les distraiga a la hora de que se pueda entregar la palabra. Cada vez me duelen más mis dedos a la hora de tocar la guitarra. Cada vez me duelen más mis dedos porque he estado un poco flojo, digamos, en la práctica, en el estudio de la guitarra, en tocar música. Y pasa que cuando uno toca la guitarra se le forman unos callos en los dedos. Y cuando uno deja de tocar por un periodo de tiempo determinado, qué sé yo, 2 semanas, 3 semanas, los callos como que desaparecen. Entonces, las yemas de los dedos vuelven a doler. Y es un poco molesto. Me recuerda y me remonta cuando tenía 11 años y empecé a tomar mis primeras clases de guitarra. Y me acuerdo los dedos terminaban muy adoloridos cada vez que tenía que aprender una canción. Pero bueno, es el costo, son los gajes del oficio, como se dice, y son cosas que ocurren en todo orden de cosas. Cuando uno hace ejercicio físico, yo acostumbro a salir a correr de vez en cuando para poder mantener mi esbelta figura. Y eso también significa que al día siguiente del trote ando cojeando con una pierna, subo la escalera con un solo pie, bajo con un solo pie. Porque todo ejercicio corporal, para que haya un ejercicio real, tiene que haber un dolor, tiene que haber un crecimiento y una destrucción de la fibra muscular. Entonces, claro, eso le llaman la hipertrofia muscular. Y eso en la noche, o de acuerdo a lo que nosotros comemos, esos músculos se van regenerando. Y ahí es donde después se empieza a desarrollar una musculatura mayor. Esto que estoy hablando no tiene absolutamente nada que ver con lo que vamos a hablar hoy día, pero estoy hablando con ustedes porque para mí es un honor poder estar aquí adelante, poder gozar de la confianza que me dan mis padres espirituales, el pastor James, nuestro papá James y nuestra mamá Andrea Castillo de Jones. Y les honramos en esta hora, en este día, al estar aquí en la presencia del Señor y al hacer familia. Como decía mi esposa, somos un bayit, una casa, una familia. Y yo la verdad es que en mi familia sanguínea soy muy desordenado. Soy el menor de 8, 7 vivos, una falleció cuando hubo agüita. Y como soy el hijo menor, entonces siempre son como las gracias de la guagua, ¿ya? Todos se ríen de las tonteras que uno dice y soy un poco desordenado. Y a mí me gustaría llegar a ese nivel de confianza con ustedes. No ser desordenado, pero sí poder tener ese lazo, esa comunión, esa unicidad. El Señor nos ha estado hablando todo este tiempo acerca de unicidad, cómo poder ser uno. No estar unidos, sino ser realmente uno. Y eso es complejo. Eso requiere de muchas cosas que tienen que ocurrir. No solo a nivel intelectual en nosotros, sino también a nivel espiritual. Y yo quiero tener eso en mi familia, ustedes que son mi familia. Este tiempo que el Señor nos trajo a esta casa de fe, a la estación, he vivido cosas que no había vivido antes. Y el Señor me ha llevado por un camino bien angosto, casi único, para llegar, estar y mantenerme acá. Y en eso quiero también ser transparente con ustedes y decirle que antes de llegar a esta casa de fe, yo estaba quemando mis últimos cartuchos en cuanto a lo que es creencia, fe, religión, llámenlo ustedes como quieran, relación con gente de iglesia, con pastores, estuve en otras congregaciones y había algo que no me cuadraba, algo que me hacía mucho ruido en mi cabeza, y que era el tema de que los pastores no tenían a nadie sobre sí a quien rendirle cuenta.
Y yo buscaba y le decía al Señor, Señor, yo necesito esto porque es como un eslabón perdido en mi vida. Yo necesito que la persona que me esté ministrando, que esté sobre mí, yo poder ver que esa persona está bajo autoridad también y tiene una persona que está por sobre él. Y ese eslabón, si ustedes buscan acá en Valdivia, es muy difícil encontrar. Y yo estaba quemando mis últimos cartuchos en ese sentido. Yo decía, si tú no haces algo con nuestra vida, con mi vida, yo no voy más. No sigo en esto no es para mí. Pero el Señor, en su infinita gracia, Él nos atrajo con cuerdas de amor. Primero me llevó al desierto, pasé unas circunstancias muy literal en el sentir de mi corazón de lo que era estar en el desierto, de lo que era estar perdido en el desierto. Y gracias a Dios por la palabra que se nos entregó, que tiene que ver con el desierto, que el Señor tiene un propósito, y si nos lleva al desierto es porque tiene un propósito para nosotros. Si usted está en el desierto hoy día es porque Él tiene un propósito con su vida. Y agradezco por ese desierto. No puedo maldecir ni estar enojado por el desierto que tuve que caminar, en el cual tuve que caminar. Pero el Señor tenía un propósito y Él nos ha adentrado a esta tierra prometida, que es esta casa de fe, esta familia con padres espirituales que están a nuestro cuidado, que velan por nuestras almas, como dice la Escritura. ¿Lo cree usted así o no? Amén. Amén. Bueno, habiendo dicho esto, yo el día de hoy me tocaba la difícil misión. Ha sido una semana ardua cuando me ha tocado pararme acá adelante. La semana anterior a eso es un sufrimiento constante y una plegaria de mi corazón, siempre pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué quieres hablarle a tu pueblo? ¿Qué quieres hablarnos? Que no sea yo, que no sean mis pensamientos, que no sean mis ideas, sino que seas tú hablando a través de mí. Y esa es mi oración ahora también. De hecho, Señor, te lo pido, fluye a través de mí, que no sean mis palabras, que no sean mis emociones, que no sean mis sentir, sino que sea tu propósito en la vida de mis hermanos, de mi familia y en mi vida en particular, porque soy el primero, Señor, al cual tú le has hablado con esta palabra. Te bendigo, Señor, y declaro de que tú fluirás a través de tu Espíritu en nosotros el día de hoy. Quiero invitarles a que podamos compartir 3 textos bíblicos. Uno está en el libro de Génesis, en el capítulo 28, versículo 10. El otro está en el libro de Filipenses, que es el Nuevo Testamento. Es un texto que yo me lo aprendí de memoria. Teníamos una costumbre con mi esposa de memorizar textos bíblicos. Y ese texto que vamos a leer en Filipenses está dentro de mi memoria, que yo lo he podido preservar ahí y que es algo que es muy práctico, que nos ayuda siempre. Y el tercer texto que vamos a compartir está en el libro de Salmos, el Salmo 127, desde el versículo 1 al 5. ¿Qué puedo contarles? Mi vista está mala, tengo que ir al oftalmólogo prontamente para que me recete lentes para poder leer de cerca, porque las letras después de los 40 se me empezaron a juntar. Estaba un día en la casa y estaba la polola de mi hijo, la novia de mi hijo, y me dice, tío, ¿y usted ve bien? Y yo empecé a mirar las letras y me di cuenta, ahí fui consciente de que ya no veía bien de cerca. Las letras todas borrosas y se me juntaban. Así que ahora tengo que leer así, de bien lejito para poder distinguir las letras, así que le voy a pedir paciencia. Traje una herramienta muy útil que reemplaza los lentes, que no es lo más óptimo, pero que lo uso en mis tiempos de lectura, cuando estudio y cuando tengo que leer alguna cosa en particular. Así que no se asusten, no. Voy a parecer Sherlock Holmes con una lupa. El libro de Génesis, el versículo 10 del capítulo 28. Lo voy a buscar acá, porque mi Biblia, sí es una Biblia que amo mucho, me gusta mucho la Biblia que tengo, pero no logro distinguir mucho las letras. Entonces vamos a buscar aquí Génesis, en el capítulo 28, del versículo 10. Dice así:
Jacob salió de Berseba y fue para Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré, a ti y a tu descendencia. Versículo 14. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo. Esto es importante. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana e hizo su cama, ¿cierto? Había tomado una piedra y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. A aquel lugar le puso el nombre de Betel, entre paréntesis, casa de Dios. Aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Amén. Ese es el primer texto que vamos a dar lectura el día de hoy. Quiero introducir la predicación del día de hoy con un sueño que tuve hace un par de semanas atrás. Para mí fue gracioso, muy particular cuando tú sueñas y despiertas y te estás riendo, porque el sueño era gracioso. Y eso fue lo que me ocurrió y quiero comentarles un poco en qué consiste el sueño. No tiene mucho de espiritual tal vez, a lo mejor ustedes van a ver algo entre líneas y van a decir: oh, sí es cierto. Entre paréntesis, en aproximadamente el año 2006 yo estaba trabajando para la división de créditos del Banco de Chile como ejecutivo de ventas y me dieron la oportunidad de conocer a un señor que era el dueño del banco. Ustedes lo deben conocer por la tele, por los diarios, porque siempre sale el señor Andrónico Luxi. El señor Andrónico Luxi llegó a la oficina donde íbamos a tener la reunión con él y tuve la oportunidad, el privilegio de darle la mano a él. ¿Cómo lo puedo describir? Un hombre elegante, muy bien vestido, imponente, y se veía como que era el dueño de todo eso donde estábamos nosotros. Era el dueño del banco. Cierro paréntesis. En mi sueño estábamos en un programa televisivo donde estaba yo, no sé por qué razón, estaba yo ahí en el programa televisivo y el animador del programa decía algo así como: hoy tenemos al señor Andrónico Luxi y le vamos a preguntar cuáles han sido los méritos que él ha tenido y los talentos y las capacidades y las fórmulas que él ha tenido para ser el hombre exitoso económicamente que él es hoy. Y llegaba el señor Andrónico Luxi y entraba con una polera manga corta, blanca, no sé si en la Teletón usan unas poleras así, bien ajustadas, y le pregunta al animador: señor Luxi, ¿cuáles han sido los talentos y las capacidades que usted ha tenido para poder ser el hombre que es usted hoy? Y él en su polera decía un párrafo o una palabra que decía: cree. Eso era todo lo que decía la polera. Y cada vez que le preguntaban algo a él, él decía: cree. Para mí me resultaba muy gracioso porque era como que lo desacreditaba un poco en sus fórmulas, en sus capacidades, para haber logrado lo que él ha logrado. Pero lo que él respondía era: cree. Y desperté riendo de mi sueño.
Y cuando se lo conté a mi esposa, ella dijo, wow, dijo así como, es algo especial. Y póngasela. Bueno, he querido introducir con este sueño, porque si bien es cierto esa palabra cree, es una palabra que determina mucho nuestras realidades. Usted sabe que su mente es la que genera su realidad. Muchos de nosotros no lo sabemos, o si lo sabemos en teoría, pero no lo manejamos al 100%. Pero déjeme decirle el día de hoy que su mente crea realidades. Y en el texto que acabamos de leer tiene que ver con creencia, tiene que ver con el versículo 15 dice: ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Entonces, lo que nosotros creemos en lo más intrínseco de nuestro ser es lo que nos va a hacer actuar de una determinada forma. ¿Y qué debemos creer nosotros? Debemos creer así como Dios, el Señor, se le apareció a Jacob. Jacob, que era un hombre, sabemos la historia de él, su nombre significaba suplantador. Fue un hombre que hizo algunas triquiñuelas para poder obtener bendiciones. Sin embargo, después, en el paso del tiempo, el Señor le cambió el nombre. Pasó de ser llamado suplantador a cambiar su nombre a Israel, que significa vencedor, porque él peleó, ¿cierto?, con el ángel del Señor y no lo soltó hasta que lo bendijo. Y esto es lo primero que nosotros en esta mañana el Señor quiere compartirnos: creer que Él está con nosotros y que no nos va a dejar hasta que haga todo lo que Él nos ha prometido que haga. Amén. Amén. Yo sé que el Señor le ha hecho promesas a usted, así como tal vez a mis hermanos. Cuando niño yo escuché profecías a uno de mis hermanos. Tal vez yo no recibí algo muy tangible, pero sé que el Señor tiene un propósito conmigo, porque Él hasta el día de hoy no me ha dejado. Él me ha llenado de favores, me ha bendecido con una gran familia espiritual y también con una familia sanguínea. Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, y eso es motivo de agradecimiento. Y yo creo que el Señor está conmigo. Y eso es lo que el Señor esta mañana quiere transmitirle a usted y quiere decirle que usted crea, porque en base a esa creencia usted va a poder accionar. No reaccionar, como dijo el papá ayer, sino accionar. Ese término es curioso. En el colegio donde yo trabajo también lo usábamos y nos enseñaban cuando tratamos con niños, sobre todo con adolescentes, que son una edad bien particular y que tienen ciertos comportamientos. Una de las cosas que uno no puede hacer es ser reactivo. Uno tiene que ser termostato y no termómetro. Tiene que saber eso, cómo aplicar. Yo estoy contigo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Ese es lo que nosotros tenemos que asegurarnos, de que el Señor está con nosotros. Usted, en su fuero más íntimo, tiene que asegurarse de que Dios está con usted. Si usted no cree eso, partimos ya con una base bastante compleja. Asegurarnos de que el Señor está en nosotros, no solo con nosotros, sino en nosotros. Cuando Él está en nosotros, suceden cosas especiales que hay que saberlas tomar. Por ejemplo, somos probados, somos comprobados, somos pasados por el fuego para ser refinados, así como se purifica el oro. Somos abastecidos, somos recompensados, somos enriquecidos, somos multiplicados, y etcétera, etcétera, y un millón de etcéteras. Cuando creemos que Él está con nosotros, ocurren este tipo de cosas que son especiales y que le ocurren solo a aquellos que están en el propósito de Dios y que están en Dios. José, para llegar a ser gobernador de la tierra de Egipto, ¿por dónde tuvo que pasar primero?
tuvo que pasar por la cisterna. Si usted está ahora en la cisterna, tiene la esperanza, así como José, de un futuro próspero. Antes de continuar, quiero hacer mención de cómo funciona nuestra realidad como persona. Pensamientos, deseos, palabras, declaraciones, acciones, consecuencias, resultados, hábitos, conducta y destino. Así es. En el sonido, yo trabajo haciendo sonido aquí para ustedes. Les comento que el sonido tiene una dirección. Y yo cuando les enseño a las personas que van a dedicarse a reemplazarme cuando yo no esté y tienen que hacer sonido, tienen que entender de que el sonido tiene una dirección. Y esa dirección parte en el micrófono y termina en los altavoces. Pero para llegar a los altavoces tiene que pasar por una mesa de sonido, por un power que alimente el altavoz. Esa es la dirección que lleva el sonido. Nuestra realidad y lo que nosotros generamos como personas tienen esa dirección. Primero, nace como un pensamiento. Por eso yo les decía que nuestra mente tiene la capacidad de hacer una realidad. Les comento una infidencia. Yo estoy en un plan de comprar un vehículo. Y un vehículo nuevo, ¿ya? Porque me volví de los cacharros. ¡Aleluya! Eso nació en mi mente por algo, porque alguien sembró esa semilla en mi mente, ese pensamiento. Echémosle la culpa al papá. Nace como un pensamiento, después eso empieza a gestar un deseo. Empiezan a darme ganas de hacer algo distinto, de cambiar. Tengo que deshacerme de lo viejo. Ya me deshice del cacharro, ya lo vendí. Ahora ando a pie, pero ya me deshice. Entonces estoy en la dirección. Estoy en la dirección A. Después, esos deseos, ¿qué producen? Producen palabras. Y en esto quiero hacer una detención y decirles, tenga cuidado con lo que usted dice. Porque si usted se apropia de una enfermedad, es difícil de que usted pueda cambiar ese chip en su cabeza. La enfermedad no es suya. Y ese pensamiento queda en nuestra mente y genera una realidad. Y cuando nosotros lo declaramos con nuestra palabra, se va fortaleciendo en nosotros. Por eso nosotros tenemos que declararnos a nosotros mismos que somos gente próspera, somos gente de bien, somos bendecidos, bienaventurados, somos exitosos. Porque cuando usted lo piensa y cuando lo declara con su boca, algo ocurre en el mundo espiritual y en su propio ser. Esas declaraciones generan acciones. Yo ya accioné, ya me deshice del auto viejo esperando tener un vehículo nuevo. Y eso tiene una consecuencia. Y eso va a traer un resultado. Cuando yo le doy mucho lugar a ciertos pensamientos y a ciertos deseos, eso se empieza a convertir en hábito. Cada vez que yo hago algo, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer. Está comprobado que después de un cierto periodo de tiempo, las cosas se arraigan en nosotros como hábitos, ¿cierto? Esos hábitos se transforman en una conducta. Y esa conducta es la que nos va a llevar a nuestro destino. Y eso, para bien o para mal. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Estas tres cosas que yo hoy día les estoy comentando son tres elementos básicos para saber ser bendecidos. Este es nuestro año de aceleración y de ascensión. ¿Lo cree usted? Amén. Sí. La aceleración consiste en que, por ejemplo, lo que conseguíamos antes en 6 meses, ahora se conseguirá en 3 meses e incluso menos. Amén. Señor. Y para que eso pase, tenemos que estar preparados. Porque cuando las cosas ocurren con aceleración, se corre un riesgo también. La ascensión tiene mucho que ver con subir a un siguiente nivel. Y una gran ilustración de la ascensión es una escalera. Y en el sueño de Jacob, ¿usted se acuerda de lo que leímos? Que veía una escalera que estaba apoyada en tierra, pero que su extremo llegaba al cielo. Y que los ángeles
subían y bajaban. Eso es importante, porque los ángeles son mensajeros, son heraldos. Y un heraldo, para entregar un mensaje, primero tiene que estar con el que va a dar el mensaje y luego bajar a entregar el mensaje. Por eso la dirección de ángeles subían y bajaban. Eso es curioso porque podríamos pensar, pero si los ángeles vienen desde arriba. No, la Escritura dice que subían y bajaban. Téngalo presente eso también en su corazón. Yo estoy contigo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Asegurarnos, ¿cierto?, de que Él está con nosotros. El segundo punto está en el libro de Filipenses, el capítulo 4, versículos 6 y 7, y que yo les comenté de que me lo había aprendido de memoria, y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto eso significa que debemos saber pensar, y no siempre sabemos pensar. Y nuestra mente genera realidades. Y ya les planteé, ¿cierto?, cuál era mi desafío. Ahora lo hago pensar a usted. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Usted quiere tener una nueva adquisición? ¿Quiere tener un nuevo auto, una nueva casa, un negocio o lo que sea que usted desee? Primero tiene que gestarlo en su mente. Por eso es tan importante revisar nuestros pensamientos y ser selectivos en a cuál darles lugar. El año 99 aproximadamente, fui a una ciudad que se llama Temuco y vino un señor que se llamaba Pablo Artusa. No sé si existiera todavía ese señor, un señor muy muy importante que nos vino a dar una charla acerca de programación neurolingüística. Y una de las ilustraciones que daba es que los pensamientos son como los pájaros que vuelan arriba de nosotros. Decía, tú no puedes impedir que los pájaros vuelen arriba tuyo, pero lo que tú sí puedes impedir es que los pájaros aniden en tu cabeza. Y esos son los pensamientos. Muchos pensamientos vienen a nosotros, pero esos pensamientos, si los dejamos que aniden, van a causar una realidad. Por eso es tan importante revisar. Y este libro de Filipenses habla acerca de lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable. Yo he aprendido mucho con el papá. Siempre sus palabras nos bendicen, nos edifican, y siempre hay algo nuevo que rescatar. Hay una palabra presente que está marcando una diferencia en nuestras vidas. Lo verdadero, o sea, quiere decir que no miente, que no es falso. La palabra digno, ¿se acuerda lo que significa la palabra digno? De peso. Que tiene el peso de otro del mismo valor. Sí. ¿Sí? Amén. Lo justo, que es la excelencia del cielo aquí en la tierra. Muchas veces decimos, no es justo, pero tenemos que pasarlo por otro filtro. Lo puro. El papá hace tiempo atrás en una de sus predicaciones nos dio la ilustración de un vaso de agua. Nos mostraba el vaso de agua y dijo, este vaso se ve limpio, pero no necesariamente está puro. Y eso es importante revisarlo. Un vaso de agua se ve limpio, pero no necesariamente puro. Esta semana el Señor nos habló acerca de ser amables. También el texto de Filipenses lo dice, amable. ¿Qué significa? Ser amoroso, no buscar ofender, ser fácil de amar. Muchas veces no somos fáciles de amar, a veces somos difíciles de amar. Y debemos ser amables. Y lo honorable, eso quiere decir que da honor, que trae honra a otro. ¿Y a quién nosotros debemos honrar? ¿Qué dice la Escritura? El primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Eso es honrar. En este periodo en el que estamos, nosotros tenemos que honrar. ¿De qué manera honramos? No solo como lo hizo Jacob, que le prometió los diezmos, sino también las primicias y las ofrendas. Eso también el Señor nos llama y nos manda que debemos tenerlo en nuestra vida como una forma de honrar. ¿Lo cree? Amén. Amén.
Y el tercer texto, y que nos indica el tercer elemento básico para saber ser bendecido, está en el Salmo 127. Y me gustaría que alguno de ustedes lo lea, ya que yo no leo bien. Leo muy de lejos. ¿Salmo cuánto? 127. Ese tiene 5 versículos nomás, me parece. Sí. Entonces los 5 versículos, sí. Es lindo este pasaje. ¿Lo tiene alguno que lo quiera leer? Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana, temprano hasta la tarde, en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Así es, hermoso pasaje. Y yo me quiero centrar en los primeros versículos que dicen, si el Señor no edifica la casa. Es como lo mismo que hablábamos en el primer punto, asegurarnos de que el Señor está con nosotros. Porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero de ahí a la realidad nosotros debemos asegurarnos. Y para eso debemos cumplir nuestros principios, sus principios. Ser obediente a lo que Él nos está diciendo. Amén. Amén. Asegurarnos. No ser 99% justo y el 1% injusto. Wow, eso es algo complejo, pero el Señor nos empuja y nos lleva a reflexionar sobre eso. Asegurarnos de que es Él quien edifica nuestra casa, nuestro negocio, nuestra familia, lo que sea, que Él está incluido. Y para eso debemos atribuir al Señor y agradecer siempre a Él todo lo que Él hace, sea negativo a nuestros ojos o sea positivo ante los ojos de todos. Debemos tener presente que Dios hace y da a su amado aún mientras duerme. Hemos estado aprendiendo acerca de los ingresos pasivos y eso me llama la atención porque eso es estar recibiendo aún cuando uno duerme, porque ahí está el Señor dándole la recompensa al que también ha sido fiel, al que ha permanecido, al que ha trabajado, al que ha estado, el que ha sembrado. ¿Lo cree? Así que si usted está recibiendo algún ingreso pasivo, significa que Dios le está dando mientras usted duerme y ahí está generando ganancia. El Señor edifica un propósito, tiene un buen plan para usted, para mí, que confiamos en Él y que creemos en Él. Porque creemos en Él. Así es. Si usted cree en la palabra de Dios, no debemos ser como Jacob, el suplantador, que hizo un voto. Y en el voto como que condicionó a Dios. No sé si usted lo leyó, el versículo final de Génesis. Si me das esto y lo otro, entonces serás mi Dios. Curioso eso, ¿no? Y le ofreció el 10. Está acá. Es muy importante considerar esto. Pensamiento, nuestra creencia, cómo saber pensar respecto de las bendiciones que estamos teniendo y de acuerdo a las enseñanzas que estamos teniendo y de acuerdo a los pensamientos que a veces vienen de la nada a nuestra mente. Y atribuir al Señor porque Él es quien da el crecimiento. Por mucho que nos afanemos, por mucho que nos esforcemos, por mucho que nos creamos, es Él quien bendice y Él es quien da todas las cosas. Así es. Así es. Y yo doy gloria y honra al Señor porque todo, desde la capacidad que nos da de pensar, hablar y hacer cosas, yo reconozco al Señor en todo. Yo he aprendido a hacer muchas cosas con mis manos sin saber hacerlas y el Señor me ha respaldado y sé que a usted también. Y el Señor tiene muchas más cosas guardadas para aquellos que le aman. Porque somos intensamente amados.
debemos asegurarnos de que Él va con nosotros, que Él está en nosotros. Así como decía la canción, sé que vas delante, sé que vas conmigo. El Dios de lo abundante vive en mí. Actuar por principio y no por preferencias. Amén. Quiero invitarle a que podamos orar. Yo no sé si he encontrado este sermón un poco corto, pero yo no acostumbro a predicar largo. La verdad que para mí es bien complejo pararme acá adelante y poder hablarles. Pero doy la gloria al Señor porque el Señor hace como Él quiere y usa a quien quiere. Amén. Y por lo demás somos vasos de barro. Así es. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por poder compartirla con mi familia, por poder estar hoy día, porque tú me has guardado, Señor, me has librado de accidentes, me has librado en todo tiempo, Señor. Yo debo dar gloria y honra a ti porque tú eres el Dios de mis padres y tienes un propósito conmigo y con cada uno de mis hermanos. Yo te pido que tú trabajes con esta tu palabra en cada corazón, cada espíritu, que esta palabra quede arraigada. Señor, ayúdanos a entender de que generamos nuestra realidad con nuestros pensamientos. Y muchas veces no sabemos pensar. Y muchas veces no sabemos ser bendecidos. Hay mucha gente que podemos ver en el diario vivir, y tú lo sabes, Señor, que cuando tiene un poco de dinero más que el vecino ya no saluda. O se cambió el auto y ya no es la misma persona. Yo te pido, Señor, de que tú nos llenes de tu humildad y de tu sencillez. Que cuando nuestras vidas prosperen, Señor, nosotros podamos seguir honrándote. Podamos seguir teniendo la sencillez que tú quieres que tengamos, Señor, y poder ser de bendición y de edificación para otros, Señor, no de destrucción, no de división. Señor, oramos para que todo espíritu que destruye relaciones, Señor, sea echado fuera de nuestra vida, sea sacado de nuestra mente, Señor, que pueda ser establecido tu reino en nosotros. Gracias, Señor, gracias. Gracias por esta familia, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu. Gracias, Señor, porque tú nos usas aún con nuestras imperfecciones. Tú estás siempre dispuesto, Señor, a bendecirnos, a guiarnos, a hablarnos. Gracias porque hoy tú nos has hablado. Gracias porque tú nos das la capacidad de creer. Y te bendecimos, Señor, en todo y por todo. Y te amamos, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Permanezca con nosotros para que la palabra de Dios siga edificando su vida a través de los devocionales, estudios y servicios que subimos en el canal de nuestra Casa de Fe. Suscríbete y no olvides activar la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido a nuestro canal. También te invitamos cordialmente a nuestros IEC, Iglesia en la Ciudad, que será en las fechas a continuación. Pero eso no es todo. También contamos con el IEC para mujeres, que se darán a cabo en las fechas presentadas. Si deseas contribuir con nuestro ministerio, puedes hacerlo a las cuentas que aparecen en pantalla. Si deseas contribuir desde el extranjero, puedes hacerlo por transferencia internacional bancaria a las cuentas a continuación. No dudes en suscribirte al canal de Wineskin Worship para escuchar canciones de adoración y alabanza con la palabra presente de esta estación. Y también suscríbete al Ministerio de Alianza Profética Apostólica Wineskin Mapa. Desde Valdivia, Chile, les invitamos a unirse a nosotros la próxima oportunidad. Sean todos muy bienaventurados.
the Lord.